Bien, seguimos. Y el jefe de piso nos dice con la seriedad que nos caracteriza. ¿Se refiere a vos? Injustamente, creo que tampoco se refiere a ustedes. Creo que fue yo no he sido nunca un hombre serio. Sí, no, Sí. no. Yo Nunca sí. ha sido mi pretensión tampoco. Yo sí soy un hombre serio, no porque lo haya pretendido o lo haya querido, es porque nací así de chiquito. ¿Me dejan que los presente? Por favor, Dale. sí. Dante Leguizamón, Juan Cruz Taborda Varela, dos periodistas de la casa, y con ellos hemos empezado casi risueñamente y en joda. Creo que Luis es profeso porque vamos a tratar un tema que duele, que les dije recién, es un crimen casi de un niño, de un chico que estaba floreciendo en la vida y le metieron 2 tiros por la espalda, 4 tiros, no sé cuántos tiros le pusieron. Casi fue una masacre eso, porque los otros chiquitos que iban en el coche no murieron de casualidad. Le quiero preguntar a Dante, que anoche estuviste en la marcha, ¿cuál es tu mirada de esto? Después supongo lo que me sorprendió a mí fue la paz de la madre. Mira, a mí me impresionó mucho la marcha de ayer. Nunca he estado, yo he ido mucho a marchas y muchas marchas por este tipo de cosas, ¿no? La tristeza tiene un color, ¿no? Y es un color opaco, marrón, que yo he visto muchas veces en mi laburo, sobre todo cuando hice periodismo de policiales. Bueno, ese color estaba ayer en la marcha, yo lo he visto muchas otras veces. En esta ocasión me llamó la atención el silencio ante la gran cantidad de gente. Cuando mueren chicos de los sectores populares, las marchas son mucho más chicas porque la gente le tiene mucho más miedo a la policía. Vos ayer veías en la marcha de ayer que la policía desapareció. Esa es una decisión política que tiene que ver con la histórica estrategia del gobierno de Unión por Córdoba, desde De la Sota hasta Schiaretti, que es criminalizar a los sectores populares para hacer sentir segura a la clase media. ¿Qué pasó? Y en este caso, la que se siente insegura es la clase media, porque lo que quedó muy claro es que no se distingue entre el origen social de una víctima cuando un animal, como estos policías, terminan cometiendo este tipo de delitos. Y digo animal no para quitarle la categoría de hombres, sino para decir que es un policía que pertenece a una institución donde estas cosas se permiten. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Y esto es lo que el silencio de ayer denuncia con mucha contundencia, porque es un silencio que no tiene explicación de lo que pasó. ¿Qué falla acá? ¿La formación del policía? ¿La formación del gobernante? Porque la formación de los cuadros policiales... Mira, cuando en un pueblo en Córdoba se ponen cámaras de seguridad, las cámaras vigilan a los sospechosos de siempre. Las cámaras deberían estar vigilando a los que nos vigilan. El gran problema hoy en Córdoba es, además de la formación, aunque la formación se ha modificado hace 2 años, es cómo se aplica esa formación y sobre todo la formación de los primeros 5 años de una persona que egresa con el título de agente o con el título de oficial. ¿Por qué? Porque yo egreso, es lo que nos pasa a nosotros. Tenés que estar 5 años con alguien que ya conoce el oficio. Y ahí es donde termina la formación del policía. Esos policías que toman a los jóvenes, les enseñan muchas cosas, algunas buenas y otras malas. A esta policía que la obligaron a plantar el arma o que le pidieron que plantara el arma o que ella accedió a plantar un arma porque un jefe se lo dijo, en el caso Blas, tenía 3 años de trabajo. Entonces, esa mujer policía aprendió a ser policía con un jefe que le dijo, hay que tener un arma escondida por si las dudas. te metes en un tiroteo. Por las dudas, plantamos un arma. Esa es la clave. Interrumpo un segundo más y cuento esto porque tiene que ver con un análisis político que hay que hacer. Hoy le contaba a Juan Cruz en su programa de radio. En el año 2014 matan a Güere Pellico. Claro. De la misma manera que matan a Blas. Los jueces condenan a los 2 policías, pero además marcan 9 puntos para el gobierno de la provincia y para el Ministerio Público Fiscal que investigue hechos de corrupción que estuvieron vinculados con la muerte de Güere y que hablaban de una red de encubrimiento. En el punto 8 dicen que los registros del 101, los CD con las grabaciones de las llamadas y los intercambios de llamadas de los propios policías fueron modificados, alterados y borrados, y que además se incorporaron cosas que eran falsas a ese registro. ¿Sabés quién estaba a cargo del 101 en 2014 cuando fue la muerte de Güere? Liliana Zárate Belletti.
La mujer que ahora viene supuestamente a cambiar... porque era la jefa del operativo Cámaras. Viene ahora supuestamente a cambiar la cosa. No estoy hablando mal de ella, digo, estoy diciendo que es una cosa que va muy hacia adentro de la estructura. Entonces no alcanza con cambiar nombres o con cambiar solo formación. Hay que pensar en cómo controlar a la policía. ¿La purga, Juan Cruz, fue exacta, se quedó corta? No, no es una medida de corrección política que se complementa con poner a esta mujer en este lugar cuando Dante ha descubierto el rol que ha tenido esta mujer, que habrá que ver si tuvo alguna responsabilidad mayor cuando se asesinó a otro joven. ¿Por qué digo que es una medida de corrección política y nada más que esto? Porque lo que dice Dante le sumo que para comprender el accionar de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, y no solo de la provincia de Córdoba, de todas las provincias y de las fuerzas de seguridad nacionales, hay que tener presente la matriz cultural, que va mucho más allá de la formación estricta de 2, 3, 5 años y de los manuales con los cuales se estudia. Una matriz cultural que viene atravesado por años de intolerancia, de autoritarismo, de violencia, que ha atravesado por igual a todas las fuerzas policiales de todas las provincias y que sigue todavía presente en la policía de la provincia de Córdoba. Algunos datos. Córdoba es la única provincia en la historia de la Argentina que vio interrumpido su orden democrático por un golpe policial. Es el único caso en toda la provincia, en toda nuestra historia, en donde un gobierno democrático fue interrumpido por un golpe policial, una cosa inexplicable. Bueno, en Córdoba sucedió eso. Eso en términos históricos. Y en términos presentes, lo que pasó... Digámosle a la gente que estoy hablando del Navarrazo, exacto. Del Navarrazo. Febrero del 74. Febrero del 74 que interrumpió el siglo constitucional de la fórmula Obregón-Cano y Atilio López. Eso en términos históricos. Y en términos actuales, sería muy ingenuo de nuestra parte si creemos que el asesinato de Blas es tan solo un hecho particular individual que estamos sufriendo aquí en Córdoba. El asesinato de Blas se engarza con la treintena de asesinatos que ha habido durante la pandemia, protagonizados por distintas policías provinciales de Argentina. Digo, asesinatos y casos de abuso policial. Tuvimos en Tucumán, en provincia de Buenos Aires, este es el caso de Facundo Astudillo Castro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni diciendo, como jefe de la policía, en función de que es el ministro de Seguridad, diciendo, bueno, si a la mamá le molesta nuestra situación, nos corremos. No era que a la mamá de Facundo Astudillo Castro le molestaba que Sergio Berni estuviera allá. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene responsabilidad a priori en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Con eso, con lo que pasó en Tucumán, con lo que pasó en San Luis, estoy queriendo decir, acá no es exclusivamente responsabilidad de Schiaretti o de Berni o de Mansur en Tucumán. Estoy hablando de una matriz cultural que está fuera de los libros, que está metida en el espíritu propio de los uniformados, que habla que esta idea de autoritarismo, represión, asesinato, bala y sangre está presente y no ha habido autoridad política desde el 83 a esta parte, que haya tenido una voluntad política real para modificar eso. No la ha habido. ¿No la ha habido o no quiere la autoridad política? A ver, de acuerdo a los signos políticos de cada gobierno, claramente yo creo que la gestión de Mauricio Macri no quería porque incluso premió aquello, lo premió Chocobar. Premió a los gendarmes que asesinaron a Santiago Maldonado, premió a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahual. Estaba claro que allí su opción política era premiar eso. Pero después hemos tenido gobiernos de signo progresista, si se quiere, los años anteriores del kirchnerismo o el propio Alberto Fernández. Alberto Fernández es muy pronto para juzgarlo exactamente, pero en los 12 años del kirchnerismo uno hubiera creído, en función de la presencia de ciertas personas y su vínculo con las normas, las garantías constitucionales y la crítica a la violencia institucional, que se pudiera haber mejorado mucho más que lo que se pudo haber mejorado. En Córdoba es muy difícil eso, porque yo planteo esto, y seguramente vamos a coincidir con Dante, más allá del golpe del 74, que es un análisis histórico, del 83 a esta parte ha habido dos partidos que se asemejan mucho, y si hay un punto en donde se vinculan claramente es en política de seguridad. UCR y PJ en Córdoba no tienen diferencias en eso. Parecido, sí. Digo, es una pregunta delicada y a lo mejor apresurada, pero este tipo de hechos, ¿pueden anticipar el síndrome del Pato Rengo a Schiaretti? Recordamos que decimos esto porque Schiaretti no puede ser reelegido, ¿no? Mira, yo creo que Schiaretti está hoy ante una oportunidad histórica. Me parece difícil que se anime a tomar el toro por las astas, ¿no? Hoy por hoy, hasta hoy, el proyecto de seguridad del gobierno de Unión por Córdoba ha sido muy claro y también tiene líneas que se pueden vincular con el gobierno anterior y con la gestión de Mestre en seguridad y demás. Hasta ahora le funcionó esto, ese es el problema. Hasta ahora le funcionó. ¿Por qué? Porque había algún caso de gatillo fácil,
un promedio de 6 a 8 por año, pero eran en los sectores periféricos, de alguna manera se tapaba, se resolvía. Yo creo que esto es un golpe que no termina de recibir Schiaretti. Hubo reuniones en el panel, sé que la situación de Mosquera es muy complicada, me parece que tarde o temprano va a terminar siendo removido, lo mismo puede pasar con Vélez, pero a mí me Vélez parece... es el jefe de policía, Claro. ¿no? Que a mí me sorprendió que no incluyera este cambio a Vélez, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tampoco estoy seguro de que los cambios de nombre sean suficientes. Sí, pero a Insisto, veces son las estrategias de los gobiernos Está bien. para salir del paso. Sí, Yo claro. creo que Schiaretti tendría que pensar un organismo autárquico por fuera de la policía, pero con poder de policía sobre la policía, que los policías sientan, porque además los policías viven en una estructura piramidal, se sienten cómodos en esa estructura piramidal. El de arriba me está viendo y como me está en una vigilando, zona de yo me confort. tengo que portar bien. Entonces, un organismo por fuera de la policía que tenga el poder y el apoyo político y económico de ir al hueso cada vez que hay un hecho de corrupción dentro de la policía. Y que cuando encuentre algo, esto sea público, se lo declare públicamente. Entonces, así los policías, que son la gran mayoría honestos, la gran mayoría incapaz de hacer las barbaridades que hicieron los que mataron a Blas, van a poder sentirse mucho más cómodos. Cuando vos hablas con los policías te dicen, pero si el jefe hace esto, ¿qué me vienen a decir a mí si el jefe hace esto? Bueno, esa cadena hay que romper, pero para eso hay que tener mucha valentía y creo que Schiaretti prefiere vivir más tranquilo los últimos días de su mandato. Plantar un arma es una cosa, yo diría horrorosa, porque es buscar un culpable, ¿viste? No solo plantar el arma, sino estar entrenado para tal cosa. Claro. Estar entrenado en el odio. En el odio ante la posibilidad de que puedas cometer un hecho ilícito, que sea, por ejemplo, asesinar a un pibe, y vos tengas una estrategia para zafar. Con eso, con Dante los dos hemos sido protagonistas en forma separada e individual de algún problema con la policía. El de Dante fue más público, el mío también, un problema en la cancha, lo mío fue alejado del periodismo, fue como hincha de fútbol, me detuvieron por única vez en mi vida durante 15 minutos. Y ahí en esos 15 minutos que me tuvieron detenido y que me crucé con la Guardia de Infantería y que tuve una situación de violencia con la Guardia de Infantería, no pude olvidarme nunca del modo en que me miraban los integrantes de la Guardia de Infantería, que eran chicos y chicas jóvenes de 22, 23 años y que destilaban en su mirada y en su ojo un nivel de odio que yo no podía comprender. No podía comprender que lo estaba haciendo ahí, esto fue en el Gigante de Alberdi, en previa del ingreso a la cancha, y recuerdo haberlos enfrentado cara a cara. Y esto no que me interese contar mi experiencia, no es eso. Lo que quiero contar es que yo no podía comprender una chica tan joven, y recuerdo puntualmente a una chica, porque era mujer, una chica tan joven de 22, 23 años que me miraba como diciendo, te quiero matar, te quiero matar. Y yo no terminaba de comprender por qué. Y no se trata de un caso individual, insisto con eso, porque seguramente esta misma chica que me enfrentó, amenazó con pegarme, como ella y el resto de los compañeros, o las situaciones que ha atravesado Dante con integrantes de la cúpula de la fuerza policial, posiblemente lleguen a su casa y sean seres normales como somos nosotros. Es muy probablemente. Pero la situación en que los pone el uniforme, la condición de estar armados y esta, insisto, matriz cultural que atraviesa toda la fuerza de la policía de Argentina, los hace destilar un odio que los saca de la realidad. Yo creo que está bien lo que vos decís del uniforme, ¿no? Pero el hecho de portar un arma les debe dar cierta cosa. Un arma no es para cualquiera, hay que estar emocionalmente en un punto de equilibrio muy grande, ¿no? Porque si no pasa lo que pasó con Blay. A este estudio entró Suárez buscándome en su momento con un ataque de ira similar al que describí vos. Pasa eso. Ahora, también hay que decir que es muy difícil en una estructura, y ahora me voy a poner a favor de la policía, voy a decir que, por ejemplo, la situación de la pandemia. Situación de la pandemia. Sí. ¿Cuántas cosas ha tenido que resolver policías, agentes que tienen 6 meses de estudio, que con esta pandemia tienen que resolver situaciones familiares, situaciones de violencia familiar, situaciones que nadie los formó para manejar? En el mismo contexto, los mandan a hacer operativos a tipos que están preparados para resolver un crimen, porque son ratas de laboratorio, los mandan a hacer operativos en plena calle para mostrar seguridad. Hacen operativos de saturación y los suben a una moto que no saben manejar. Digo, hay un descontrol a la hora de pensar la policía. Los policías se quejan de eso también. Tienen que hacer adicionales para llegar a hacer un buen sueldo.
la ¿Y situación de la qué forma policía- resuelven esa inseguridad? Con prepotencia. Tal cual. Resuelven esa inseguridad de no saber cómo hacer las cosas que lo obligan a hacer con prepotencia. A veces la propia inseguridad lo que los lanza. Cuando iniciaba la pandemia, el gobierno de la provincia de Córdoba tenía esta obsesión de enviarnos a los periodistas todo el tiempo la cantidad de detenidos. Todo el tiempo, a tu teléfono te llegaba la info del gobierno de la provincia, 10 detenidos, 50 detenidos, 1.500 detenidos, y vos hablabas con los policías que estaban en la calle, y yo lo hice los primeros días, y nos decían, no tenemos idea de qué tenemos que hacer. Entonces, ante la duda, ¿qué hacían? Y detenían. Bueno, yo le hablé a Mosquera al tercer, cuarto día, porque acá en las reuniones decimos, che, los meten en cana, van a una alcaldía, ¿qué hacen? ¿Les secuestran los autos? Y no, dice, si es la primera vez, los demoramos 2 horas y después los largamos. ¿De qué detención estamos hablando? Bueno, hay Confusión absoluta, una confusión terrible. Hay todo un sistema. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un policía si no está preparado para resolver una situación de violencia familiar que se produce en un lugar donde lo llaman? Tiene que resolver todo solo y por instinto. Por ejemplo, en las policías de pueblo tenés 10 policías afectados y tenés 15 denuncias por violencia familiar y por cada una de esas denuncias debería haber técnicamente un policía en la puerta de la casa de cada mujer que denunció para protegiéndola. No se puede, entonces vos no tenés policías para patrullar la zona. Digo, la estructura el problema es mucho más complejo que lo que sale en evidencia después del disparo de Blas. Pero me parece que lo que hace falta y lo que va a terminar de asumir en algún momento el gobernador es que, y él me lo dijo personalmente, él me dijo a mí, para mí la de Córdoba es la mejor policía del país. Bueno, yo le dije que no estaba de acuerdo, pero estas cosas muestran que, como dice Juan Cruz al comienzo, no es la mejor, pero además es muy parecidita a la de provincia de Buenos Aires, a la de Tucumán, a la de Catamarca. Y quizás sea la mejor si se compara con las terribles que son todas estas provincias que vos enumerabas. Claro, ¿no? o a lo mejor por los niveles de corrupción que hay, sobre todo en lo que era la policía bonaerense, lo que es la provincia de Buenos Aires y a lo mejor la policía de la ciudad de Buenos Aires ahora, ¿no? Pero bueno, son todos desafíos, ¿no? Y es un tema que no ha resuelto la democracia, como vos lo dijiste. Y eso me parece a mí, chicos, tiene que tener una respuesta política. Tal cual. Esto viene desde No hay la otra política, forma. no puede venir. Por supuesto. El culpable de esto no es Vélez, el jefe político. No, No es ni Vélez. hablar. Vélez. Y no se resuelve con superhombres al estilo Sergio Berni, No, que él cree que con esa condición de ser karateca, abuso, médico, abogado, todo eso va a resolver un problema de inseguridad como el que tiene la provincia de Buenos Aires. No se resuelve así tampoco. Gente, ha sido un placer tenerlos Para nosotros también. en el Lo programa, pero los looks son único que no tiene importantes. saco soy yo, ¿eh? El único que Pero tiene no, saco. pero Vos usted está sabés. con una onda cantante que ¿Cantante, sí, cantante sí. de cuarteto? ¿Querés No, decir? no, cantante está bien, está de bien. cualquier Sí, género. Sí. Yo siempre, como vos sabés, yo siempre saco. Para Bueno, mí, listo. bien. Gracias a Hay que taparse Bonadeco otras que cosas. nos presta los muebles. Les dejo un abrazo y nos encontramos el domingo próximo. Muchas gracias.